vamos a tener casi 10 meses con un gobierno, con el gobierno de Ariel Henry. La clase política y gran parte de la sociedad haitiana habían cuestionado la forma en la cual parte de la comunidad internacional lo había escogido. La carretera que conecta la capital con Los Cayos, con Jacmel, con todo el sur de Haití, está bajo control de la ganga de Tila. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. La situación del país vecino y hermano de Haití preocupa al pueblo dominicano, preocupa a la gente más sensata, debido a que hay una situación de institucionalidad precaria en Haití. Hay unas bandas que se han hecho prácticamente dueñas de parte del territorio de ese país hermano, y mucha gente que sufre y tiene o que salir huyendo o estar allá a expensa de esa violencia de la cual no tiene culpa, y un gobierno con una también institucionalidad muy precaria, y uno quisiera que ese país encamine hacia una normalización de su sistema democrático para que recupere su economía y para que el pueblo haitiano pueda vivir mejor. Para hablar de la situación de Haití hoy hemos invitado a Edwin Paraisón, que fue aquí durante un tiempo, fue cónsul, es un reconocido diplomático haitiano, es pastor bautista, y con él vamos a hablar para que nos ayude a entender qué está pasando hoy en Haití. Y Edwin también es presidente de la Fundación SILEP, una entidad que trabaja precisamente con la diáspora haitiana. Hola Edwin, bienvenido. Muchas gracias, un placer como siempre. Bien, al día de hoy, ¿qué es lo que ocurre en Haití? ¿Cuáles han sido las últimas noticias sobre la situación haitiana? Bien, tal como ya se sabe a través de la prensa internacional, los despachos internacionales y la intercomunicación que hay a través de las redes. Ahora, entre Haití y la República Dominicana, aunque los medios de comunicación no tengan corresponsales muy formales entre los dos países, pero las redes ayudan a mantenerse actualizado. Haití vamos a tener casi 10 meses con un gobierno, con el gobierno de Ariel Henry, pero que desde un principio la clase política y gran parte de la sociedad haitiana habían cuestionado la forma en la cual parte de la comunidad internacional lo había escogido. Entonces, en Haití se entiende que no fue producto de un consenso en ese momento. O sea, que ahí se puede decir que aún en ese gobierno de transición hubo imposición internacional. Hubo imposición y todavía pues se siente como una herida abierta porque había cierta disposición después de ese evento tan terrible y doloroso para nuestro país, el asesinato del presidente Moïse, que aunque ya uno tenía una lectura muy crítica de su administración, pero nadie pues quería su muerte en las condiciones que ya sabemos, se entendió que iba a ser una oportunidad para una gran conferencia nacional, para que los haitianos pudiéramos ponernos de acuerdo sobre un nuevo proyecto de nación, pero no se dio realmente esa oportunidad. Y el gobierno surgió a través de las influencias desde la comunidad internacional. Entonces, 10 meses después, al ver que el gobierno no ha podido responder, por lo menos, a esa necesidad, una necesidad primaria de organizar o lanzar los preparativos para el proceso electoral, ya se está hablando de que hay la necesidad de hacer cambios a nivel gubernamental. De hecho, hubo recientemente un encuentro entre el primer ministro Ariel Henry y la señora Magali Comeau. Magali Comeau
es la figura representativa de lo que llamamos en Haití el Acuerdo del Montana. Es un acuerdo que se ha podido realizar entre varias entidades nacionales, varios actores, tanto de la clase política como también del empresariado y de la sociedad civil, que han hecho una propuesta a la nación de salida a la crisis. Y que las iglesias participan. Y también. Que las iglesias también han participado. Entonces, se dio, digamos, una cumbre entre el Acuerdo de Montana y el gobierno. Fue un tete-a-tete y ninguna de las partes ha informado de los resultados de esta... ¿Cuándo se celebró ese encuentro? En esa semana recién pasada. Ahora, o sea que ahora, está reciente. Sí, está reciente. Entonces, se espera que en algún momento dado anuncian cuál fue el resultado, sobre todo que Montana plantea, y esto lo ha estado tratando de vender a la comunidad internacional, que es incontournable, decimos en francés, está presente, tiene una presencia protagónica en nuestra vida política, pero lo que plantea Montana es que tengamos un gobierno plural, un gobierno donde la sociedad civil, los partidos políticos, las iglesias... Una especie de consejo de gobierno. Así es. Y entonces, por lo que vi en los documentos que aquella vez informaron de Estados Unidos, es que la principal meta sería organizar la cosa para ver si Haití recupera su institucionalidad, celebrando una elección, teniendo un gobierno, después un primer ministro, un parlamento. Sí. Eso era, ¿qué se esperaba de esta última reunión? Bueno, pues todo el mundo justamente pensaba que ya se logró algún tipo de acuerdo para dar lugar a una ejecución del plan del Acuerdo de Montana. Para echar hacia adelante esa agenda. Porque se ha entendido que Ariel Henry mantiene el control del Estado y la oposición a Henry actualmente, y directores de opinión y demás sectores que pueden criticar su gestión, no tienen los medios para hacerlo saltar del poder. O sea, él está aferrado y todavía tiene, digamos, resortes que le ayudan a permanecer ahí. Así es. Por lo cual hay que negociar con él. Hay que negociar una salida a la crisis, hay que negociar con él algún tipo de participación que pueda tener en algún nuevo gabinete ministerial que se vaya a instalar. Pero lo importante es que por lo menos ha habido ese primer paso, y eso es muy positivo, que los haitianos podamos buscar una solución a la situación. Eso hace una semana, tú dices. Hace una semana. Una semana. Además de eso, que yo espero que haya un acuerdo y que ustedes comiencen a echar a andar esa agenda de trabajo para recuperar la institucionalidad y la normalidad del Estado haitiano. Además de eso, ¿cómo han seguido las cosas con las bandas y la vida cotidiana de los haitianos? Que veo que a cada momento una de esas bandas dice no se vende combustible, y ahí interrumpen la vida a la gente y todo eso. ¿Cómo han seguido las cosas? ¿Cómo han seguido los haitianos tratando de vivir con normalidad dentro de esta situación tan anómala? Sí, bueno, primero tenemos que entender que no tienen el control de todo el territorio, las bandas. Las bandas. Las bandas están más concentradas en la capital. Y en cierta zona de la capital. En dos zonas estratégicas. Tanto la entrada, si uno viene desde la República Dominicana, digamos que la entrada desde la frontera de Jimaní-Malpaso, y al llegar a Coadebuqué, la ganga que se llama Catsamaroso tiene el control desde Malpaz, que ya es territorio haitiano, hasta Coadebuqué. O sea que digamos que ellos cobran una especie de derecho de paso por ahí. Así es. No todo el mundo que hace negocio, todo el mundo que hace negocio tiene que pagar. Sí. Algún tipo de peaje, tienen que pagar. Eso en esa zona del suroeste, sí. Suroeste de nosotros. Exacto. Y la otra zona ya muy controlada por otra ganga, que es la ganga de Tilapli,
es la zona de Martissa en la salida hacia el sur. La carretera que conecta la capital con Los Cayos, con Jacmel, con todo el sur de Haití, está bajo control de la ganga de Tillabéri. Igualmente tienen que pagar, todo el mundo que hace negocio en esa zona tienen que pagar, y particularmente los autobuses de pasajeros. Por lo cual, de la misma manera que el impacto de esa situación ha llevado a las compañías que hacen la conexión entre las dos capitales de la isla a parar temporalmente sus operaciones, en Haití las empresas de pasajeros, de autobuses de pasajeros, han hecho lo mismo. Varias empresas han parado. No pueden tener un transporte normal entre la capital y los otros departamentos. Exacto. Edwin, con tu anuencia vamos a una primera pausa y volvemos para hablar con más detalle y el asunto de cómo ha estado la migración en estos momentos. Edwin Paraizón, de la Fundación Siley, un reconocido diplomático y ciudadano haitiano que vive en República Dominicana y que tiene muchos años aquí de trabajo con la comunidad haitiana y trabajando también en el buen entendimiento y la buena vecindad entre haitianos y dominicanos. Es nuestro invitado de este día. Entonces, en las bandas, sobre todo Puerto Príncipe y el sur de Haití, ahí es que está su fuerte. Así es. Digamos que Cabo Haitiano no tiene grandes problemas. No. En Cabo Haitiano es interesante decir que el turismo binacional o transfronterizo, porque hay unos tour operadores que toman turistas que llegan a Puerto Plata, Sosúa, en la costa norte de República Dominicana, y los llevan a la Citadel, los llevan que es un lugar histórico, al Abadí, sí. Los llevan al Abadí. Eso se mantiene. Y también pues hay dominicanos que mantienen sus viajes constantes. Y el comercio, entre Dajabón y Juana Méndez se mantiene. Se mantiene ahí sin no hay problema. problema. Sí. En la zona norte esto está bajo control de las autoridades. Bien. No hay el surgimiento de las gangas. Quiero que me hables ahora de, hemos visto muy triste en estos días que ha habido varios casos de yolas que salen o de República Dominicana y de Haití, en las cuales la mayoría son haitianos y haitianas, han naufragado, han muerto. ¿Cómo está la presión sobre los haitianos en estos momentos para intentar salir de su país? Sí, bueno, estamos efectivamente registrando un aumento de los flujos migratorios irregulares, a la vez que hay flujos migratorios regulares. Hay irregulares y hay regulares. Y de esto podemos hablar rápidamente. Ambos grupos salen, digamos, de zonas urbanas de Puerto Príncipe. Un grupo que sale de los barrios que actualmente registran enfrentamientos entre las gangas, por ejemplo, Martissa, Bizoton y Carrefour. Las personas han tenido que dejar sus hogares para refugiarse en centros deportivos. Son 30,000 personas que han tenido que dejar sus casas. Entonces, parte de esas personas, si no tienen familiares en Haití, tratan de salir del país. Entonces, cruzan hacia la República Dominicana. Pero en República Dominicana también se usa como puente para seguir viaje hacia Chile o hacia Brasil. Entonces, República Dominicana está jugando un papel importante en cuanto como país de tránsito, en el marco de lo que estamos viendo en Haití. Pero igualmente hay de las capas media alta de Haití que por los secuestros que se dan a diario están teniendo mucho temor por sus hijos que van a la escuela y han mirado hacia la República Dominicana. Pero nosotros consideramos que es una migración un poco positiva por el hecho de que vienen con capitales. Han estado haciendo inversión. Han estado haciendo inversión. Esos son los que pueden hacer inversiones. Así es. Compran su apartamento, compran sus casas, abren restaurantes, hacen inversiones en varias supermercados, finca de flores en Jarabacoa. Hay una zona franca de fabricación de velas para la exportación. Entonces están
A pesar de que varios de esos inversionistas estuvieron antes de la situación que tenemos, pero de todos modos... Ya se han instalado acá. Sí, hay nuevos que vienen y vienen con Sabemos de dos grandes distribuidoras de combustible que son hoy capital haitiano mayoritariamente aquí. Igualmente, que en ese sector hay capital haitiano y capital importante. Pues... esa es la migración regular. Sí. Entonces la irregular que pasa por acá para tomar Yola ya forma parte de un sistema de tráfico de personas muy altamente peligroso, que a veces la gente desaparece. Bueno, recibí una llamada del Miami Herald en esos días hablándome del caso de 11 personas que hasta el día de hoy ya tienen como unos 15 días, son 11, no me recuerdo, ya 11, 15 ciudadanos y compatriotas haitianos que han desaparecido. Y partieron partieron desde República Dominicana. Sí, de la zona en que aquí hay gente que se dedica al tráfico humano. Sí, y hemos visto que las yolas que la Guardia Costera desde Puerto Rico han podido retener efectivamente, tienen una cantidad importante, cada día creciente, de haitianos. Y no solo en Puerto Rico, en muchas de las islas del Caribe se dan reportes de haitianos que llegan y en muchos casos los devuelven, ¿no? En las Bahamas, sí. En la misma Jamaica también. Hay esos casos. Y por eso decimos, ¿por qué la comunidad internacional, por lo menos el sector más influyente de la comunidad internacional en Haití, deja que la situación se siga empeorando? ¿Por qué no ayudan a la policía a fortalecer su capacidad y tener, aunque en esa semana que pasó, hay que decir que han logrado algunos operativos exitosos, pero todavía están muy lejos de ganar la guerra. Vi una información, a las Edwin, que no sé, porque en estas cosas se cruzan tantos datos, a veces hay cosas que no responden a la verdad. Bueno, tú sabes cómo son esas cosas, ¿no? De que en una comunidad de Haití, la propia población desesperada fue al cuartel policial y obligó a que le entregaran unos miembros de esas bandas y le hicieron justicia con sus propias manos. ¿Esto fue cierto? Sí. Fue cierto. Eso se dio en Ansapit. En Ansapit, muy vecino nuestro, en el sur de República Dominicana. Sí. Ya en varias comunidades, la gente ha montado. Ya indignada. Han creado su propio grupo de vigilancia. De defensa. Sí, o de defensa. Entonces, cualquier desconocido que se encuentra, lo interpelan, le dicen quién es, en casa de quién está hospedado, para saber qué está haciendo esa persona. Saber si no es uno de una banda. Sí. Eso es muy peligroso. Esto ha ayudado a la policía. Ayuda, pero es peligroso al mismo tiempo, porque se supone que el Estado es quien debe tener la administración de cualquier medida de fuerza, ¿no? Sí. Es muy peligroso todo eso. Hasta yo diría que pueden identificar y llevarlo a la policía, pero no decidir, tomar represalia pero hay que entender o hacer alguna acción. Hay que entender a la gente, llega un momento que se desesperan si no hay una respuesta de las autoridades. Tú dices de que la comunidad pudiera internacional ayudar a la policía. En Haití hay como 30.000 policías más o menos. No tanto. Tanto. En Haití posiblemente al día de hoy pueden llegar a alrededor de 18 o 20.000. 20.000, porque los militares es una fuerza simbólica, 400, 500. Sí. Quizás llegan hasta 800, 1.000. Sí. Entonces esa sería una parte, para tener control. Y luego sería, si se logra ese acuerdo, si el señor Henry se decide y entiende que debe ponerse de acuerdo, para que se encamine esa agenda a ver si se logra enderezar la cosa camino a un proceso electoral. Pero más hablar con más detalle de esas posibilidades y de por qué tú piensas que hay esa indiferencia internacional más que todo hoy, cuando volvamos de esta pausa. Muy bien. Amigo Edwin Paraizón,
¿Por qué tú ves, piensas, o yo lo percibo así, no sé si tú, que en estos momentos esa llamada comunidad internacional, que estamos claros, el poder más influyente es de Estados Unidos, hoy día es más indiferente que nunca hacia lo que ocurre en Haití, cuando ellos mismos son los primeros que devuelvan a los haitianos cuando llegan a la frontera de México con Estados Unidos? ¿Qué pasa? ¿No les interesa? ¿Desistieron ya? Hay una entidad de pastores evangélicos que se llama COPA, que recién publicó esa entidad una correspondencia abierta a la comunidad internacional. Eso es de pastores haitianos. A pastores haitianos, que han hecho tremendos cuestionamientos sobre la actitud, sobre la política de la comunidad internacional hacia Haití, reconociendo que el Core Group, BINU y otros organismos multilaterales son el poder real en Haití, son quienes deciden. Por eso decíamos al principio que hay inconformidad de parte de la clase política en la manera en la cual fue escogido el primer ministro. Sin embargo, pudiéramos haber mejorado la situación a través de un diálogo que nunca pudo realizarse. Entonces, ese cuestionamiento pues existe y todavía no se entiende el por qué. No se entiende el por qué esa actitud, esa política de la comunidad internacional hacia Haití. Una actitud que se cuestionó también durante la administración de Jovenel Moïse. ¿Por qué se dejó pudrirse tanto la situación hasta el asesinato de un presidente? Cuando 2 años antes de ese suceso tan lamentable se llamaba la atención de la comunidad internacional que tiene que cambiar de dirección. Mucha gente entiende, bueno, porque Haití es un país, un pequeño país, un país que no es estratégico y que no tiene la misma importancia. No lo es, pero no deja de serlo, porque en la posición geográfica en que está Haití, como está República Dominicana, como están, no conviene, piensa uno, al mismo Estados Unidos, que haya una situación tan anormal, no solo por el flujo migratorio, sino porque los cárteles de drogas se aprovechan y traficantes de armas y de todo. Y ya hay experiencia vivida, es decir, ya se sabe de la cantidad de droga que se ha trasladado desde nuestra isla y en un momento dado particularmente desde Haití hacia los Estados Unidos. Entonces, no entendemos, todavía no se entiende. Es la gran pregunta, ¿por qué esa actitud de la comunidad internacional? Se ha planteado esa gran conferencia internacional que los actores, los que inciden en la política haitiana, deberían de aceptar que la política seguida hasta ahora es una política errada. De hecho, el gobierno dominicano dijo que prestaba aquí el espacio para que se hiciera aquí la conferencia. Muy bien, y también hay que ver la iniciativa que tomó el presidente Abinader a través de la iniciativa por la democracia, las reuniones que ha tenido con otros colegas de la región y que han tenido las preocupaciones, han compartido las mismas preocupaciones, han llamado la atención de la comunidad internacional, pero todavía se mantiene. ¿Tú crees que tiene que ver con que ahora esos amigos de esas potencias tengan el ojo más puesto y sus intereses en Ucrania? No, definitivamente, y hay que verlo, la rapidez con la cual se respondió al llamado, más de 40.000 millones de dólares fueron aprobados, la participación de la presidenta de la Cámara Baja, pues los Estados Unidos están implicados, están involucrados, dando todo el apoyo necesario a Ucrania. Ojalá que Haití pueda contar con ese apoyo, un apoyo decidido en la lucha en contra de las gangas, para el restablecimiento de la paz pública. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Que haya una autoridad que controle la paz pública, que garantice seguridad. Después de ahí,
que el amigo Ariel entienda que debe ponerse de acuerdo con los demás actores de la sociedad, porque él fue puesto también temporalmente. ¿No? A él no lo eligió nadie con votos. Así es, ¿no? Y la Constitución lo prevé qué tiempo debe de tener el gobierno de transición, cuál es el papel. Y lamentablemente no se ha podido cumplir ni siquiera con la creación del Consejo Electoral Provisional, que es el punto de partida para que ya pensemos en la planificación de las elecciones. No se ha podido hacer esto, porque no hay consenso. Todavía no hay consenso en cuanto a quienes deben de formar el Consejo para asegurarnos, uno, que va a ser un proceso transparente, dos, un proceso muy plural y tres, un proceso muy participativo. Edwin, no quiero terminar sin preguntarte, la zona que fue afectada, que es una zona incluso la que tiene más bosque y todo en Haití, la de la Gran Bahía del Sur, ¿verdad? Por el último terremoto y luego después vinieron también el asunto de la lluvia, ¿se ha podido restaurar? ¿Se ha podido...? Se ha estado trabajando, sí, por lo menos, digamos, el sector humanitario de la comunidad internacional tiene algunos proyectos para la relocalización de las personas que fueron afectadas. Sé que hay algunos proyectos en curso, quizás no al nivel que... ¿Las carreteras y los puentes se pudieron reparar? Sí, 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 se está trabajando. Se está trabajando. No con la rapidez que se quisiera, ni con todo el apoyo financiero, pero algo se está haciendo. Sí, bueno. Nada, se supone entonces que en los próximos días debe saberse algo de esa última reunión y ojalá que ayer Henry ceda y entienda que no debe trancar el juego, como decimos aquí, a esa iniciativa que busca tratar de que Haití vuelva a la normalidad. Muchas gracias por tus explicaciones y ojalá que nuestro querido pueblo hermano encuentre esas vías de entendimiento para que recupere su institucionalidad, que creo que es lo más conveniente para todos. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.